Y hoy queremos hablar un rato con algo más de detenimiento de esas concentraciones que se han producido hace unos días de más de un centenar de personas, por ejemplo, solo delante de la sede de la Confederación Canaria de Empresarios, pues convocados por comisiones obreras y por UGT. Advierten estos sindicatos de que podría incluso producirse una huelga general en los próximos meses. La parálisis del acuerdo salarial por falta de entendimiento entre los sindicatos y la patronal en el acuerdo estatal de negociación colectiva ha movilizado muchísimas personas en toda España. Advierte a los principales sindicatos de que si la situación no progresa antes del mes de septiembre, se podría convocar esa huelga general antes de que acabe el año. Un asunto que queremos abordar esta mañana con los invitados que tenemos con nosotros. Son Ángel Ramírez, responsable de Empleo y Asuntos Sociales de UGT. Muy buenos días, señor Ramírez. Muy buenos días. Y también tenemos con nosotros a Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. Hola, ¿qué tal? Señor González, gracias por estar con nosotros en un día en el que queremos comenzar hablando de esas concentraciones frente a las patronales, las que se movilizaron muchísimas personas. Estamos viendo cómo la movilización comienza a ser un poco más numerosa de la que había hace unos años, quizá pues, por el contexto. Sí, efectivamente, hay un contexto socioeconómico y un crecimiento de los beneficios empresariales importantes, pero que no tiene un retorno en las condiciones de trabajo, ¿no? Ya el 1 de mayo, pues las centrales sindicales anunciamos que era un año en donde había una recuperación en determinados factores como es el salario, las jornadas, la modalidad de los contratos, medidas efectivas en materia de brecha salarial, etcétera, etcétera, o efectivamente estábamos en el epílogo, en el comienzo de un año pues donde o conseguimos que hayan acuerdos para que ese reparto se haga de forma efectiva y llegue a la familia, o efectivamente sería un año de movilizaciones. Claro, señor Ramírez, porque ya lo habían avisado en su día, que si no cambiaba la situación, anunciaban movilizaciones con vistas incluso a esa posible huelga general. ¿Este es un momento de huelga general, a su juicio? Bueno, lo que hemos dicho es que no descartamos ninguno de los mecanismos que tenemos la capacidad de convocar como sindicatos mayoritarios. Evidentemente la huelga general sería el último recurso si la persistencia de la patronal continúa en no reconocer que hay que abrir la puerta a un reparto más justo de la riqueza. No puede ser que la productividad en este país se haya disparado y los salarios no solo se hayan contenido, sino que han bajado exponencialmente. Por lo tanto, aquí estamos hablando de justicia retributiva, nada más, y que la recuperación económica llegue a todas y a todos, no solo a las empresas. Claro, porque lo que está pasando, y denuncian los sindicatos hasta la saciedad, es que bueno, se habla de este crecimiento económico, de la vuelta de España, pues recuperándose de la crisis, aunque evidentemente la recuperación no llega a todas las familias. Precisamente por eso, porque los empresarios a su juicio no se involucran en que vuelva todo a una relativa normalidad, nunca como antes, pero algo parecido. Yo soy de la opinión, y lo hemos hablado, tanto comisiones como UGT, de que la situación actual es muy cómoda, tanto normativamente como la todavía ingente cantidad de desempleados que hay en este país para la clase empresarial. De tal manera que tras 10 reuniones que han habido en el ámbito estatal, en el diálogo bipartito empresarios-sindicatos, para intentar alcanzar un acuerdo en 3 materias básicamente, que serían las cuestiones de salarios, de empleo y de jornadas. Digo, tras 10 reuniones no ha habido por parte de la patronal una propuesta realmente a considerar por la otra parte, con lo cual seguimos entendiendo de que la última reforma laboral fue muy mala, fue nefasta para este país, por lo menos para una gran parte de este país, que es la clase obrera, ¿no? Porque efectivamente ahí esa reforma laboral pone mucho poder en el empresario y a la representación legal de los trabajadores pues los deja en una situación bastante complicada. La prevalencia de los convenios de empresas sobre los sectoriales, el hecho de la ultraactividad de los convenios y abaratar y facilitar los despidos, pues efectivamente ha sido la tónica general, de tal manera que muchas empresas en este país, su productividad real, su competitividad se hace en base a ver quién tiene sus trabajadores en peores condiciones. Esa es una realidad que es triste decirla, pero es así. Y eso
lo que hace es que este país se haga cada vez más inestable, en el sentido de que la riqueza se está concentrando efectivamente en el reparto de beneficios empresariales de una forma importante y a la par se está bajando casi de igual manera 10.000 millones desde el año 2008 hasta el momento actual en lo que se invierte en las condiciones de los trabajadores de este país. Claro, una medida para mejorar esta situación, señor Rodríguez, podría ser pues, a través de los convenios colectivos, imaginemos en el aumento retributivo a través de los convenios colectivos para que pues no se produjera, por ejemplo, ese paro que se plantea. ¿Esto tiene visos de que se pueda conseguir, que se mejoren estas condiciones en los convenios? Lo que estamos hablando es del acuerdo marco a nivel nacional, del cuarto acuerdo de la negociación colectiva a nivel nacional, que fija unos mínimos, y evidentemente esos mínimos desde nuestra posición tienen que entender dos cosas. Primero, la recuperación económica y la recuperación salarial para las trabajadoras y los trabajadores ha de venir un incremento salarial para este año que se fije según la inflación prevista y un porcentaje que se añadiría para recuperar lo perdido en los años de la crisis. Esto supondría un mínimo, establecer un mínimo con la AEC del 3,1 aproximadamente, y ahí es donde está la gran divergencia, que la patronal insiste en volver a instaurar unos bajos y unos mínimos muy a la baja, y eso supone un acicate negativo para poder alcanzar los propósitos que aquí estamos reclamando hoy. Claro, y el riesgo que se plantea para la sociedad, ya lo apuntaba el señor González, la desigualdad que se puede generar, que es un problema para una sociedad que no puede decir, dando cuanto esto ocurra, que se ha salido de la crisis. Claro, efectivamente. El tren está pasando y todo indica que además los ritmos de crecimiento que se han mantenido de forma sostenida, en torno al 3%, en Canarias inclusive hemos estado por arriba del 3% desde el año 2014 hasta el momento actual, pues indica que efectivamente mantenerlos en el tiempo va a ser complicado, pues son ritmos de crecimiento altos. Además hay un entorno, un contexto en donde muchas incertidumbres están pues de alguna forma haciendo que se revisen los crecimientos futuros, ¿no? Entonces, o somos capaces de subirnos a ese tren, donde esa recuperación económica que ya nadie especula sobre ella o dice que no la ha habido, se incorpora al mundo del trabajo y de ahí a las unidades familiares, o efectivamente un amplio sector de la población que fue tal vez el que más sufrió esta etapa de crisis desde el 2008 hasta el 2014, pues cuando ha llegado la recuperación ha visto que sigue siendo una parte de la sociedad importantísima y mayoritaria en donde esta recuperación económica no les está llegando en absoluto, ¿no? Y eso efectivamente incide en precariedad, en desigualdad y sobre todo en algo, en un descontento que cada vez efectivamente estamos notando y que las centrales sindicales mayoritarias evidentemente tenemos que hacernos eco de ellas, de ese descontento y articular las vías necesarias para que efectivamente de una u otra forma, bien a través del acuerdo o bien a través de propiciar el acuerdo a través de la movilización, pues efectivamente eso sea un objetivo y a lo largo de este año tendría que ser, no más allá. Hablaba el señor González de la movilización, el señor Rodríguez, imaginamos que también analizará este contexto como el adecuado para que la gente empiece a reivindicar sus derechos, en este caso en cuanto a los salarios, para que vuelvan a unos niveles parecidos a los de antes de la crisis. Se están viendo a pensionistas en la calle, han salido las mujeres también a reclamar pues, la brecha salarial. Este es un momento diferente con respecto a otros. ¿Qué ha cambiado, señor Rodríguez? Bueno, lo que ha cambiado es que lo que no podemos estar es diciendo con la boca grande que tenemos recuperación económica y cuando bajamos a los estratos más simples de la sociedad, de las trabajadoras y los trabajadores, los salarios no solo no se han movido, sino en algunos casos se han congelado o se han devaluado. Canarias en particular está en índices de pobreza alarmantes y va increciendo, no apunta esto a mejorar y la solución no va a venir por establecer un marco en el que ya nos hemos desenvuelto en los años de crisis. La solución vendrá por hacer cosas distintas. Si quieres resultados distintos, no haga siempre lo mismo. A la clase trabajadora de este país se le pidió en los momentos más duros de la crisis que hiciéramos un sacrificio, que hiciéramos un esfuerzo, lo hicimos
algunos de motu propio en la negociación colectiva, adaptando la situación económica de las trabajadoras y los trabajadores según el momento coyuntural de las empresas, y otros que nos vinieron impuestos, como fueron las grandes reformas del Partido Popular. A pesar de todo ello, de la evaluación salarial y de las condiciones de trabajo que fueron sometidas a la clase, que fue sometida a la clase trabajadora, hemos demostrado que tenemos la capacidad de responder según las circunstancias. Y ahora lo que le exigimos a la patronal y lo que le exigimos a las empresas es que también tengan esa capacidad y que nos comprendan y que hagan ese esfuerzo para hacer llegar la recuperación económica también a las trabajadoras y a los trabajadores. Bueno, pues estaremos muy atentos a esas movilizaciones que se plantean, también a la posibilidad de incluso el planteamiento de huelga general en este contexto, en esta reivindicación que hacen los sindicatos mayoritarios de que los salarios vuelvan pues a donde deberían estar. A su juicio. Le damos muchísimas gracias a Ángel Ramírez, responsable de Empleo y Asuntos Sociales de UGT, por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. También a Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras. Un placer, como siempre, que haya estado con nosotros. Un placer también para mí. Muchísimas gracias. Buenos días.